Hola, bienvenidos a semana 4. Vamos a ver el día de hoy cuáles son los criterios de eficiencia en el mezclado de sólidos. Para ello vamos a considerar lo siguiente. En la industria de los alimentos, algo importante es considerar 4 ejes de aplicación en la parte de mezclado. Y esto se centra principalmente en lo que es el rubro del control de la operación, en donde se tiene como objetivo cumplir requerimientos legales y cumplir con la composición de un producto. Para ello, pues generalmente se aplican metodologías generalizadas que involucran el muestreo de la carga de muestra, su análisis y el tratamiento estadístico de los resultados. La evaluación de proceso tiene como meta determinar la eficiencia del mezclado y con ello evaluar o establecer un criterio cuantitativo a través del índice de mezclado. Es importante considerar el comportamiento de los materiales, ya que tienen diferentes características de flujo cuando nosotros trabajamos con materiales líquidos o pastas viscosas, y cuánto trabajamos con alimentos o productos granulados o particulados. Recuerda que cuando hacemos mezclado en materiales sólidos no es posible alcanzar una uniformidad completa o al 100% en la concentración de los componentes. Generalmente hay un cierto porcentaje que no va a tener ese mismo mezclado. Y en este sentido, pues considera que lo que nosotros buscamos como eje central en el proceso es encontrar el equilibrio entre los mecanismos de difusión y convección que se generan en el movimiento de las partículas y que estos dependen del tipo de mezcladora, de las condiciones de operación y la composición que tengan los alimentos. En esta metodología que vamos a aplicar o que normalmente se aplica en la industria y de forma práctica para establecer los índices de mezclado en estos procesos es realizar muestreos temporales, es decir, a un cierto tiempo se realizan diferentes números de tomas de muestra aleatorias en diferentes partes de los mezcladores y con ello lo que se hace es un análisis de la concentración para establecer justamente cuál es la homogeneidad o la concentración de alguno de los componentes presentes en la mezcla. Posteriormente se establecen parámetros de control, principalmente definidos como la desviación estándar y como la concentración media en esos muestreos. Con estos valores se estiman parámetros como son la desviación estándar sigma cero, presente justamente a un tiempo cero antes de que empiece la inducción de movimiento en las mezclas y que se alcance justamente una concentración promedio o una concentración homogénea. Esta sigma cero tiene como interpretación un estado inicial de segregación de las partículas. Y conociendo esto, nosotros podemos estimar la desviación estándar que se obtiene en ese lote muestreado y con ello, pues calcular índices de mezclado, que son fórmulas que establecen justamente el nivel de homogeneidad o de heterogeneidad que se alcanza al momento de aplicar este proceso de movimiento para homologar la concentración de alguno de los componentes presentes. El valor que se obtiene de estos índices de mezclado pues representa una evaluación en la eficiencia del proceso considerando condiciones de operación dentro de las cuales se encuentra el tiempo y con ello justamente establecer los parámetros óptimos o aquellos que me van a asegurar una concentración mucho más homogénea. En este sentido recordemos lo siguiente. Antes de iniciar el mezclado tenemos un estado segregado de las partículas, componentes que vamos a definir con una letra P mayúscula y con una letra Q. ¿Quién va a representar cada uno de estos componentes? Pues normalmente vamos a asociar esa letra P con aquel componente que se encuentra en menor proporción dentro de la mezcla. Y componente Q va a ser el resto de componentes mayoritarios que puedan estar presentes. Cada uno de estos va a tener asociada una fracción másica que vamos a definir con las letras correspondientes minúsculas, P para el componente minoritario y Q para el componente mayoritario. Recordemos que si yo agrupo mi componente minoritario con el resto de los componentes, la suma de las fracciones másicas de estos dos grupos me va a dar igual a la unidad. Y de ahí que cuando yo calcule la desviación estándar cero, pueda calcularla como la raíz cuadrada del producto de P por 1 menos P, donde 1 menos P representa la fracción del resto de componentes mayoritarios en la mezcla. Y también voy a considerar que una vez
que ya se ha dado un tiempo suficiente en el mezclado, puedo alcanzar una desviación estándar que va a ser generalmente considerada como criterio de operación y que considera o establece un estado de los componentes en, vamos a decir, en una concentración homogénea o en una concentración uniforme en todo el contenedor. Esta la vamos a llamar como sigma infinito y podemos calcularla como la relación que existe entre sigma 0 entre la raíz cuadrada de n, donde esa n representa el número de partículas presentes dentro de la mezcla. El cálculo de comportamiento del mezclado de los sólidos, es decir, a un cierto tiempo de mezclado que no representa ni el tiempo inicial ni ese tiempo de estado homogéneo, lo vamos a establecer mediante la determinación de la desviación estándar. Seguramente en tus clases de estadística has visto las fórmulas de el cálculo de un promedio y el cálculo de la desviación estándar, y entonces estos los vamos a aplicar aquí. Recuerda que puedes pausar en cualquier momento la grabación si necesitas tomar nota de las fórmulas o alguna nota de alguna señalización o puntualización que sea importante, pues recuerda que lo puedes hacer en el momento que así lo necesites. Entonces, estas expresiones matemáticas que tenemos en la lámina, vamos a utilizarlas para calcular nuestra media, que es esta X barra, y nuestra desviación estándar al tiempo de mezclado donde hemos hecho el muestreo. Y en este sentido cabe mencionar que pues cuando nosotros iniciamos el proceso de mezclado, generalmente vamos a tener efectos de segregación en los tiempos iniciales, que conforme vamos incrementando el tiempo de mezclado y el movimiento, vamos a empezar a encontrar una mayor homogeneidad y vamos a observar que la desviación estándar de las muestras va a ir disminuyendo, que si seguimos prolongando ese tiempo podemos seguir reduciendo la desviación estándar y que esto representa una mayor homogeneidad en la concentración de las muestras, pero que si nosotros excedemos un cierto tiempo vamos a empezar a inducir segregación o separación de las muestras por efecto justamente de la separación por diferencia de tamaños, diferencia de densidades, diferencia de texturas entre los componentes de la mezcla. De esta forma, cuando nosotros vamos graficando el efecto del tiempo de mezclado sobre la desviación estándar o sobre la homogeneidad de mis muestras, yo voy a encontrar que existen puntos mínimos de desviación estándar y que estos tiempos mínimos representan justamente el tiempo de mezclado óptimo para alcanzar la mayor homogeneidad en mis muestras. Y como dijimos que los índices de mezclado representan justamente la forma de cuantificar esa eficiencia en el proceso de mezclado, existen diferentes fórmulas o diferentes expresiones matemáticas para estimarlas. Aquí te presento 4 formas distintas, sin embargo, estas pueden ser muy variadas y van a estar en función del tipo de materiales que tengamos, de las condiciones de operación y del tipo de mezclador que se vaya a utilizar. Cabe mencionar que el valor de esa desviación estándar que nosotros calculamos al momento del muestreo es una medida relativa de cómo se va dando esa homogeneidad durante el tiempo y es válido solamente para las condiciones del tipo de mezcla, del tipo de mezclador que tengamos y de los tiempos de operación que tengamos operando en funcionamiento. Así que si yo utilizo un mezclador en B como el que se encuentra en la figura, los tiempos característicos de este mezclador serán distintos a aquel que pueda tener en un mezclador, por ejemplo, de listones, ya que, pues vamos a decir, la geometría y la forma en la cual se van moviendo las partículas es completamente diferente. Y con estos valores, una vez que nosotros podemos estimar nuestros índices de mezclado, vamos a poder estimar justamente efectos de velocidad de mezclado. Y para ello normalmente nosotros relacionamos el índice de mezclado en función del tiempo con una cinética de primer orden como la que se muestra en esta parte sombreada en verde. Y aquí podemos decir que si nosotros a partir de esta velocidad de mezclado que representa el cambio del índice de mezclado respecto al tiempo y que funciona con esta cinética de primer orden, nosotros podemos estimar a partir de la integración de esa fórmula, podemos estimar
la constante de velocidad de mezcla que hemos definido con una letra K y podemos estimar el tiempo que se requiere para llegar a un cierto nivel de índice de mezclado. Vamos a la práctica para que puedas comprender un poco mejor estos conceptos teóricos. Recuerda que puedes consultar este recurso las veces que sea necesario o incluso si necesitas hacer un repaso de procedimientos. Consideremos el siguiente ejemplo. Tengo un mezclador de volteo de doble cono donde se van a mezclar 900 kilogramos de sal y 10 kilogramos de carbonato de calcio. Después de un cierto tiempo de operación, se van a tomar 10 muestras de 20 gramos cada una y se va a analizar la concentración de carbonato de magnesio que contienen. Los valores se encuentran mostrados en la tabla. Se pide calcular el índice de mezclado de la muestra si el valor de sigma infinito es igual a 0.001% y que consideremos que la fórmula o la expresión matemática que describe el índice de mezclado para este sistema es la que se encuentra sombreada en amarillo. Debemos de considerar siempre que leamos un texto cuáles son los datos que me está dando el problema. En este caso debo considerar quiénes son los componentes de mi mezcla, 900 kilogramos de sal y 10 kilogramos de carbonato de magnesio. Dado que el carbonato de magnesio es el que se encuentra en menor proporción, este va a ser aquel que vamos a ir monitoreando a lo largo del proceso. También debemos de considerar que estos van a ser mis dos componentes principales y que la suma de estos me va a dar la masa total de la mezcla, que voy a utilizar posteriormente para calcular la concentración. También voy a considerar el número de muestras que yo estoy tomando en ese muestreo y el tamaño que tiene cada una de estas muestras. En este sentido, recordemos que tenemos una expresión matemática para calcular nuestro índice de mezclado, que tenemos ciertas condiciones especificadas, como es esa sigma infinito, como criterio de operación, y que podemos estimar el resto de los parámetros, como es sigma cero, a través de la fracción másica de los componentes y nuestra desviación estándar a partir de los datos de la tabla. Entonces, vamos a la solución. Vamos a comenzar por calcular la desviación estándar de los datos que nos está dando la tabla. Para ello necesitamos calcular la composición en cada una de las muestras de ese carbonato de magnesio y vamos a expresarlas como porcentaje. Y vamos a utilizar el siguiente razonamiento. Para la muestra 1, si es que aún no recuerdas o no tomaste datos de la tabla, se tomaron 20 gramos de muestreo y se obtuvieron 0.185 gramos de carbonato de magnesio, por lo que la fracción de este compuesto en esos 20 gramos pues corresponderá al cociente de la masa de carbonato entre el tamaño de la muestra. Esto lo vamos a multiplicar por 100 para reportarlo en forma de porcentaje. Repitiendo este procedimiento para cada uno de los valores que se encuentran en la tabla, se va a obtener lo siguiente. Te solicito que por favor intentes hacerlo en una hoja de cálculo, a mano, con apoyo de una calculadora y que puedas corroborar los valores de las fracciones másicas que aquí te presento. Con estos valores, una vez que ya se tienen los valores de fracción en todo el muestreo que se ha hecho, pues corresponde ahora hacer el promedio. Este promedio es la sumatoria de todos esos valores en la tabla entre el número de muestras, obteniendo una concentración promedio de 1.059. Y con este valor promedio puedes calcular la desviación estándar. Ojo, este procedimiento que te estoy dando es si tú haces el procedimiento a mano. Si tú te apoyas de una hoja de cálculo, seguramente estas herramientas ya están ahí disponibles. Lo mismo, si tú utilizas una calculadora científica, seguramente ya tienen en la función estadística este tipo de variables. Es importante que si tú lo haces en tu calculadora y no estás seguro de cómo hacerlo, puedas consultar el manual de tu calculadora o buscar en la red algún manual o alguna guía para poder calcular estos valores sin necesidad de hacer a mano cada uno de los cálculos. Entonces, regresando a esta explicación, ya que tenemos nuestra desviación estándar para ese muestreo, pues vamos a calcular sigma cero. Esa sigma cero, recordemos, es una desviación estándar que representa la heterogeneidad de la mezcla a un tiempo cero, es decir, antes de inducir movimiento en el mezclador, y que lo obtenemos mediante el uso de las fracciones másicas. Esta fracción másica es la de la mezcla total,
Entonces nos dice el problema que tenemos 10 kilogramos de carbonato de magnesio y 900 kilogramos de la sal de mesa. Entonces el total de la muestra, dijimos, son 910 kilogramos. Con esto obtengo la fracción másica, y como todos mis resultados a partir de la tabla y de la desviación están expresados o utilizados en forma de porcentaje, esta fracción la voy a utilizar en forma de porcentaje para calcular el valor de sigma cero. Este valor fue de 10.43. Y con él, ahora que ya sabemos el valor de sigma cero, el valor de sigma infinito y el valor de la desviación estándar de la tabla dado por el muestreo que hice, puedo obtener que mi índice de mezclado bajo estas condiciones es igual a 0.996. Y con esto hemos concluido esa pregunta sobre el cálculo del índice de mezclado para ese proceso. Si tienes alguna duda, recuerda que puedes regresar y consultar nuevamente el video, o puedes acudir al buzón de dudas y colocar ahí tu pregunta. También recuerda que puedes apoyarte del uso de tu calculadora científica o el uso de hojas de cálculo para poder establecer o para poder calcular y utilizar estas herramientas. ¿De acuerdo? Recuerda también revisar muy bien en el texto de los problemas el número de decimales solicitados para reportar tu respuesta y de hacer buen uso de las técnicas de redondeo en las cifras significativas. Vamos a resolver un segundo ejemplo. Dice que tenemos un mezclador de tornillo interno donde se prepara una muestra constituida por 1000 gramos de azúcar y 100 kilogramos de harina. Después de que el mezclador ha operado por un tiempo, se toman 10 muestras y se determina el porcentaje de azúcar en cada una de ellas. Los resultados se muestran en la tabla. Si tú observas del lado derecho, vamos a tener una columna de un muestreo que se hizo a 2 minutos, un muestreo que se hizo a 5 minutos y un muestreo que se hizo a 8 minutos. Y en cada uno de los tiempos hay 10 determinaciones de azúcar, donde nos está reportando esta tabla sus porcentajes o su concentración. El problema nos pide calcular el índice de mezclado para cada uno de los tiempos. Y el segundo inciso nos pide estimar el tiempo que se debe continuar la mezcla para lograr que la desviación estándar en la composición sea de 0.001. Nos dice que consideremos una expresión que vamos a ver más adelante para establecer el índice de mezclado y que obtengamos un valor de sigma infinito de 0.001. En este sentido, pues para comenzar la solución, vamos a recordar que la desviación estándar para un mezclado cero la vamos a determinar a partir de la expresión del producto de las fracciones másicas con esta raíz cuadrada. Entonces, en este sentido, P, recordemos, es la fracción del componente minoritario en esa mezcla y la vamos a calcular de la siguiente manera: la masa de azúcar respecto a la masa de la mezcla. Recordemos que en el texto nos decía que había 1000 gramos de azúcar, pero pues vamos a llevarlo al mismo sistema de unidades, vamos a llevar esos gramos a kilogramos y por lo tanto la fracción másica nos da de 9.9 por 10 a la menos 3. Posteriormente vamos a calcular justamente el valor de sigma cero. En este sentido nos da de 9.901 por 10 a la menos 2 y este lo vamos a guardar para los futuros cálculos. Ahora, ese dato expresado como porcentaje para mantener la igualdad en las formas de reportar los valores nos va a dar de 9.9%. Y a continuación vamos a determinar la desviación estándar para cada uno de los tiempos. Recuerda que necesitamos estimar el valor promedio y necesitamos estimar la desviación estándar. Entonces, para el tiempo de 2 minutos vamos a tener nuestro promedio de esos valores, vamos a tener la desviación estándar, en este caso nos da de 0.393 y vamos a repetir este mismo procedimiento, pero para los diferentes tiempos, para 5 y para 8, y podemos observarlo los valores aquí en esta lámina. Recuerda que puedes hacer uso de una hoja de cálculo o de tu calculadora y obtener directamente el valor de sigma cero sin tener que calcular el valor promedio. Considerando que nuestro índice de mezclado se describe por esta expresión logarítmica, pues vamos a sustituir los valores y vamos a calcular el tiempo de mezclado
para cada uno de los tiempos dados. En este sentido, al estimar estos valores, podemos observar que conforme se incrementa el tiempo de mezclado, mejoro mi índice justamente de mezclado. Y con esto estaríamos dando por respondido el primer inciso de este problema. Respecto al inciso B, que nos dice que determinemos el tiempo de mezclado para llegar a una cierta condición de operación, recordemos que siempre que nos pidan calcular tiempo de mezclado debemos de acudir a esta fórmula donde vamos a tener que utilizar diferentes tiempos de mezclado a diferentes tiempos para calcular la constante de velocidad de mezclado y que posteriormente podamos fijar la condición de operación del índice de mezclado y calcular el tiempo, que es justo lo que vamos a hacer ahora. Entonces, para que yo pueda aplicar esta fórmula, yo necesito construir una tabla que me relacione el tiempo y que me relacione el logaritmo de 1 menos IS o de 1 menos mi índice de mezclado. Con esto voy a obtener los valores y a través de ajustes por mínimos cuadrados o de una regresión lineal, voy a ajustar esta ecuación a algo que pareciera una línea recta, donde la pendiente de esa línea recta pues es igual al valor de la constante de velocidad de mezclado. Es importantísimo que puedas revisar y asegurarte de las unidades. Estas unidades que tenemos aquí en esta constante están reportadas en, digamos, tiempo a la menos 1. Si los datos que utilizo en minutos, pues serán minutos a la menos 1, como se encuentra descrita aquí en esta lámina. Y vamos a requerir la ordenada al origen porque lo que me pide el ejercicio es yo necesito llegar a una cierta condición de desviación estándar, a un cierto valor de índice de mezclado y quiero saber cuánto tiempo requiero llegar a esa condición. En este sentido, dado que la especificación me dice que la desviación estándar es igual a 0.01, mi índice de mezclado voy a sustituirlo donde se encontraba el valor de sigma 0 en la ecuación que describe el índice de mezclado y aquí obtengo un valor de 0.75. Con este valor de 0.75 y el valor de la constante, puedo estimar cuál va a ser el tiempo necesario que debo mezclar la muestra para llegar a esa condición de homogeneidad con esa sigma m. Al sustituir los valores, lo que yo voy a obtener es que requiero mezclar durante 9.5 minutos esa mezcla para llegar a esa condición de desviación estándar de 0.01. Esto es, de los datos que yo tenía de 2, 5 y 8 minutos, extender 1.5 minutos más para lograr la condición de operación. Y esta es la importancia de conocer el comportamiento aleatorio en estos procesos de mezcla y a través del aprovechamiento de la desviación estándar poder estimar los tiempos adecuados de mezclado para minimizarla. Recuerda practicar los ejercicios que se han propuesto en el aula. Si tienes dudas, recuerda que puedes utilizar las vías de comunicación establecidas, el buzón de dudas. Yo procuraré contestar lo más pronto posible. Espero que esta explicación haya sido clara y espero que concluyas esta semana 4 con mucho éxito.